Hay un pasaje bien conocido que todos conocemos quizá de memoria y lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, texto que en realidad conocemos bien, de manera literal, de manera escrita, de manera oral, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta allí. Obsérvese una vez más, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Atentos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La vida del creyente se caracteriza por expresar palabras como yo creo, yo tengo fe. Pero ¿realmente entendemos qué es la fe? Y le pregunto, ¿qué es la fe? Pasaría tiempo preguntando a cada uno qué es la fe y escuchar sus expresiones, y paso rápido a continuar. Para muchos, cuando preguntamos qué es la fe, muchos dicen, fe es creer. La fe es confiar. La fe es la acción mental y emocional mediante el cual yo decido depositar mi confianza en la Biblia, en Dios o en Cristo. La fe es algo que hago. La fe es un acto voluntario por el cual me apropio del Evangelio y pongo mi confianza en ello. Generalmente escuchamos eso. Yo creo en lo que dice la palabra. Yo creo en lo que el hermano enseñó. Yo creo en lo que enseñan esos folletos. Yo tengo confianza en ello. Realmente son buenas expresiones. Y usted me dirá lo que he expresado en realidad es fe, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O es no? ¿O es no? ¿Cómo es? Perdonen que empiece de esta forma. Lo que he dicho, realmente lo hemos leído, lo hemos escuchado, inclusive hasta yo lo he enseñado, que fe es creer, fe es confiar. Pero leyendo las escrituras, una y otra vez, especialmente las cartas pastorales, encuentro que hay algo que quizás muchos no han entendido. Realmente lo que he manifestado en cuanto a la fe son buenas expresiones. Y hay algo real en esa explicación, en ese comentario. La fe es esto, la fe es aquello. Pero hay algo que tales explicaciones en sí, curiosamente, omiten o pasan por alto algo muy importante. Es lo que en esta hora quiero tocar. Porque repito una vez más, para muchos creer es algo que yo deposito mi confianza en algo. O como dicen algunos que no conocen las escrituras, dicen, yo tengo fe en ese tronco, yo le creo, yo confío y me hará milagros. En cierta forma, al ver a muchas personas que leen la Biblia y observar sus vidas, especialmente la mía, en primer lugar, puedo notar que es una expresión de fe explicada, como dice el pagano, si yo tengo fe en ese tronco, me hará milagros. Y en cierta manera, hay muchas personas que están pensando, yo creo en lo que dice la Biblia, yo confío. Y descansan en eso. ¿Realmente eso es fe? Y por favor, mientras usted me escucha, pida al Señor que le guíe con el Espíritu para que entienda, para que comprenda y para que me guíe también, porque soy humano. Veamos rápidamente algo subjetivo y engañoso. Algo que está en el texto bíblico y cuando lo leemos en el idioma original,
Y sin necesidad de ir al original, podemos comprender algo sorprendente al leer, repito, el texto original. Para la palabra fe, tanto en el griego antiguo, pienso en esto, en el griego antiguo, hay una palabra para fe, es la palabra pisti, ojo, sin S, pisti, que en sí, es creer en algo, confiar en algo, esperar en alguien, en ese griego antiguo. Pero no es el griego original en la cual fue escrita el Nuevo Testamento, el koiné, el griego normal que conocía el apóstol Pablo. Y allí la palabra griega es en sí pistis, que muchos han traducido como fe. Pero la palabra pistis en sí se traduce como fidelidad. Fidelidad. Y pensemos en esto, por favor. En el griego antiguo, cuando usan la palabra pisti, como repito, poner confianza en algo, creer en alguien, es en un sentido la fe de los fariseos, porque ellos en sí conocían mucho de Dios y confiaban en Dios, esperaban en Dios. Y cuando un día vino Dios en forma humana, no le conocieron. Jesucristo se presentó en forma humana y no lo reconocieron. Otra vez, en otra ocasión, Jesús le dice a los fariseos, y habla a la gente, le dice, todo lo que estos hacen, obedézcanlo, pero no lo imiten, porque ellos atan cargas pesadas para que ustedes lo lleven y ellos ni con un dedo quieren moverlo. Hipócritas, les dijo. Y repito, ahí está en muchos que han puesto su confianza en algo, en alguien, como en el caso de los fariseos, ellos decían, somos hijos de Abraham, y confiaban en ese concepto. Somos hijos de Abraham. Recuerden bien esas palabras. Pero había algo que no encaja. Lo repito, los fariseos tenían esa fe. Recuerden al fariseo que oraba en pie consigo mismo y tenía en poco a su prójimo. Uno cuando está en paz con Dios y en una buena relación con Dios, no tiene menos a su prójimo. Se acerca a su prójimo, le ayuda a su prójimo. Pero este no, este fariseo lo tenía en poco. Él estaba confiado en sí, o sea, confiaba en algo que él hacía o que él creía. Por eso Jesús dice, el evangelista dice, a los que confiaban en sí mismos les contó esta parábola para entender. Ahora, en un sentido, eso es subjetivo y engañoso. Como dice el mundano, si yo creo en esa piedra, me hará milagros. Está esperando. Repito, es algo subjetivo y muy engañoso, nebuloso. Pero la fe auténtica, la expresión real que es pistis, que se debe traducir con fidelidad, eso es objetivo, está centrado. Es importante que tengamos en cuenta esto. No se refiere a algo que yo ejerzo mentalmente y lo mantengo en la mente, sino que es algo que se manifiesta en mi obrar, en mi vivir, en mi constancia, en mi expresión diaria. ¿Me entiende? Fidelidad es más que creer, más que saber. Ah, no, yo creo en esto. Es una creencia. Se vuelve así. Pero el término pistis, fidelidad, es en un sentido una palabra que se usaba en la época del apóstol Pablo para hacer contratos. Nadie haría un contrato con alguien en la cual no se tiene confianza. Entonces se hacía un contrato con alguien que se supone era cumplidor, era atento. Él honraba su palabra.
allí se aplica la palabra fidelidad. Por eso, esto es confianza firme al que cumplía lo que prometía. Fiel. Un ejemplo tenemos, recordemos al ex endemoniado de Gadara. ¿Recuerdan? Él, dice la Escritura, estaba poseído por una legión de demonios. Cuando fue liberto de estos demonios, la Escritura señala que él, libre, vio al Señor y quiso seguirle. Y Jesús le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve y cuenta los tuyos, dijo. Y él obedeció. No luchó. No exigió. Pero Señor, yo quiero, Señor, quiero aprender, Señor, quiero. No, nada. Simplemente se detuvo y atendió al consejo del Señor y él se fue. Y dice la Escritura, fue de grande ayuda en toda Decápolis. ¿Alguien tiene idea de lo que es Decápolis? Habla de 10 ciudades. Él fue fiel. No es un hombre que simplemente fue libre, creyó y se fue convencido en la cabeza que Cristo es el Mesías y punto, y se fue a sus quehaceres. Eso sería pisti. Como hoy en día hay muchos en este mundo que creen en Dios y están en lo suyo, no le importa nada de las cosas de Dios, ni le interesa saber nada de Dios. Pero sí creen en Dios y esperan cuando están enfermos o una tragedia, esperan, ¿por qué Dios no me ayuda? Pisti, como tenían los fariseos. Pero este ex endemoniado de Gadara, la Biblia no menciona su nombre, pero él fue de gran utilidad. Decápolis habla de 10 ciudades. Hizo grandes obras. Fue el primer evangelista llevando la palabra, llevando el evangelio, llevando el obrar de Cristo a las ciudades esas. Pistis, fidelidad, pleno, atento, es lo que revela esta palabra que hoy en día mucho se desconoce. Otro punto, recuerdan el caso de Timoteo. Busquen por favor Hechos, capítulo 16 de Hechos, para ver el caso de Timoteo, por favor. A veces un poco que no se tiene en cuenta este detalle, pero leámoslo. 16 de Hechos, versículo 1 al 5, fíjense, leamos. Después llegó a Derbe y a Listra, o sea, Pablo, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Nótese, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, esas ciudades, Listra e Iconio, habían hermanos, habían iglesias, y todos hablaban muy bien de Timoteo. ¿Qué? ¿Por qué hablaban tan bien de Timoteo? ¿Que era lindo, era hermoso, era guapo, era musculoso? ¿Por qué hablaban bien? ¿De qué hablaban bien? De su fidelidad, de su entrega, de su amor por Cristo, cómo llevaba el evangelio, cómo expresaba el amor de Dios, sin pensar en el qué dirán. Ese era Timoteo. Obviamente era un hombre muy dado al deporte en esa época, como padre era griego, tenían esas costumbres de cultivar el cuerpo, pero a pesar de ello, él era firme, puso a Cristo en primer lugar. Y por eso dice, hablaban bien de él, es decir, testificaban, su vida hablaba fuertemente. Por lo tanto, aquí encontramos en ambos casos la palabra pistis, fidelidad, con sus hechos. No un mero creer, no un mero, una mera atención diciendo, yo creo en todo esto, estoy bien, de acuerdo. En una ocasión había una persona en una empresa en la cual llegó un empresario del extranjero, llegó. Y curiosamente, al lado había el socio del empresario al cual se visitaba, o se le visitaba. Y este empresario extranjero, antes de empezar a hablar,
del proyecto que iban a mantener, él dijo, discúlpeme, señores, yo tengo la costumbre de primero orar al Señor porque yo soy un creyente en Jesucristo, yo amo a Jesucristo y quiero orar un momentito. Y el otro le dijo, está bien. Inclinó su rostro, oró. Curiosamente, en el momento del almuerzo, el socio se acerca a este empresario y le dice, oh, usted era hermano, yo también soy hermano. Y le dice, por qué se me queda viendo así? Le dice el otro. No te escuché decir amén. Solo yo dije amén. Nadie dijo amén. Solo yo dije amén en la oración. ¿Hace qué tiempo que trabajas aquí? No tengo ya como más de 8 años. Yo pertenezco a tal congregación, a tal iglesia, soy miembro en tal iglesia. ¿Tu socio sabe que eres un creyente? Bueno, es que yo procuro no mezclar la fe con el trabajo. Y este hermano le dijo, ¿usted cree? Yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen los evangelios, yo soy un creyente. Y le dijo él, eres un falso, perdóname, eres un falso. ¿Por qué? Yo soy fiel, vaya a la iglesia, conversa con el pastor, yo cumplo con mis diezmos, soy atento en las colaboraciones. No, señor, eso lo hace cualquier persona en necesidad. Oh, perdón, cualquier persona que tenga alguna necesidad, algún interés. Lo hace cualquiera. Se conoce a un hijo de Dios, a una hija de Dios, cuando esa persona está dando a conocer a Jesucristo, su Salvador, en todo lugar. Y en ese momento venía el otro socio, se sientan a la mesa y le dice, su socio también era un creyente así como yo. Y le ve, ¿tú? Y curioso, cuando se conocieron ambos con este hermano empresario creyente, le dijo, él la otra vez se sentó, me habló de mi vida, que yo estaba perdido, estaba engañado, y él me abrió los ojos. Contigo estoy años y no te importa, no te importó mi vida. ¿Qué tenía esa persona? ¿Pisti o pistis? Tenía una creencia, tenía un creer en algo, en alguien. Y lamentablemente, la cristiandad actual está así. Creen en Dios, esperan en Dios, pero no son fieles a Dios. Observe la diferencia. En vez de la palabra fe en la Biblia, deberían haber puesto fidelidad. Es importante. Pero aquí hay algo en la cual va a sorprender. Fíjense, por favor, vamos a buscar Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y leamos versículo 16. Tenga atención. Repito, tenga atención a esta lectura. Cuando el apóstol Pablo está allí disertando para hacer entender que la justificación es por la fe, fíjense. Nosotros, judíos de nacimiento, 16, perdón, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí también
cuando se señala del Señor la fe de Jesucristo y repite la fe de Cristo. ¿Qué está indicando aquí el apóstol Pablo? Pistis no solo se aplica al ser humano cuando cree, también se aplica a Cristo. Pistis, fidelidad. Y aquí lo interesante es que la fe es la fe de Cristo o la fe en Cristo. Esto ha sido motivo de debate en aquellos llamados eruditos, los que traducen del original a cualquier otro idioma. Ha habido una serie de, vamos a decir, discusiones, debates. ¿Fe en Cristo o la fe de Cristo? Ese ha sido el gran debate de muchos. Pero cuando yo conocí de estos debates, yo digo, ¿por qué se hacen tantos problemas? ¿Que no entienden el contexto? ¿No leen el contexto? Entonces, lo correcto, en cierta forma, está en ambas expresiones, pero tienen un orden. Hay un orden. Sí, debe ser la fe de Cristo o la fidelidad de Cristo. Otro es la fe o la fidelidad del creyente. Entonces, vamos por parte. Fíjense, hay valores en ambos casos y son evidencia. Usted lee nuevamente el versículo 16, obsérvese, y va a notar ahí cómo el apóstol dice algo muy importante, una vez más. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, no debe esperanzarse en la ley, sino por la fe de Jesucristo, o sea, debe mirar a Jesucristo. Todo lo que él hizo, lo que él fue fiel, cómo lo cumplió. No vale mi obra, vale la obra de él. ¿Me entiende? No es mi creer, es el proceder de él en el cual yo confío en él. Ese es el punto que muchos no han comprendido. Por eso hoy en día hay mucha gente, cuando uno le dice, y escucho a muchos que le dicen, tienes que tener fe. Es una pregunta a ver, bien brava la pregunta. ¿Recuerdan cuando recuerdo cuando en estos grupos que profesan fe de milagros, sanidad, campaña de sanación, escuché a una señora que había llevado a un pariente enfermo y le decía a su ex pastor, como le llaman, le decía, pastor, ¿por qué no se sanó no sé si era sobrino o nieto, ¿por qué no se sanó? Y el hombre de manera así tajante le dice, oh mujer, tu fe es muy poca. Tienes poca fe. Se puso a llorar. Se puso a llorar. Ese hombre, yo no sé qué hace ahí de predicador. O es un emisario de Dios o es un emisario del mismo diablo. Si el ser humano es imperfecto, mi fe también es imperfecta. Por lo tanto, si tú le dices a alguien, tienes que creer con fe, con fuerza, eso está difícil. Porque el ser humano en algún momento empieza a dudar por lo que hizo algo negativo o dijo algo malo o vio algo malo. De repente no tendré fe, pensará, se pone a pensar. O hay mucha gente cuando tienen problemas en una congregación, de repente se van, porque le hicieron problemas, se van a otro sitio, como que allá no le van a hacer problemas. O, en última instancia, dejan todo y se vuelven al mundo. La pregunta es, ¿realmente era fe o era creencia? Porque pistis es fidelidad. Otras personas dicen, yo no sé, yo creo en Cristo, creo en Dios. Me dijeron que cuando vaya a la iglesia y cuando me bautice, todo me va a ir bien. Y me dijeron que tenga fe. Yo cumplo, yo hago todo, sin embargo, me va mal. ¿Por qué? ¿No tengo fe?
¿Mi fe es poca? Nótese a dónde los llevan muchos que quieren valerse y quieren vivir de ellos. Y mucha gente cuando está así y quieren recibir algo de Dios, y cuando esta gente dice, pongan acá sus diezmos, traigan sus primicias, lo llevan para recibir algo, ¿cierto? Y se valen de eso. Por eso el apóstol Pablo dijo que no nos servimos de ustedes, no somos como muchos, medran la palabra de Dios para servirse. Por lo tanto, necesitamos tener en cuenta esta palabra de Dios. Es muy importante. Ahora, obsérvese, la pregunta es, ¿mi fe me salva? ¿Cuántas veces he preguntado, ¿tú eres salvo? Sí, yo tengo fe. ¿Y estás seguro que tu fe te salva? Claro, mi fe me salva, porque yo creo. ¿Cierto? ¿Te salvará tu fe? Cuidado. El fundamento de mi salvación no es la fortaleza de mi fe, sino la fidelidad de Cristo, porque Él cumplió todas las demandas perfectas que exigía la justicia de Dios contra el pecador. Y Él vino y Él fue fiel y Él lo cumplió a la perfección. Por lo tanto, yo descanso en la obra de Cristo. Y por eso me identifico con Él. Por eso le sirvo a Él. Por eso ven que me ocupo en Él. ¿Me entiende? Ahora, ¿usted recuerda un caso cuando el Señor estaba ausente y los discípulos estaban luchando para echar fuera un demonio de un muchacho? ¿Recuerda? Y cuando vino el Señor, el padre del muchacho se le acerca y le dice, mi hijo tiene un demonio y tus discípulos no lo han podido echar. Y el Señor, cuando empieza a hablar con él, hace referencia a la fe. Y él le dice, le habla de la fe, creer. ¿Y saben qué dice este hombre? Él dice algo, es una declaración de fe. Le dice, ¿tú crees? Y él le dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Después el muchacho fue sanado. ¿Pero en base a qué? ¿En base a la fe del Padre o en base a la fe depositada en aquel que todo lo puede? Claro, en base a la persona de Jesucristo. Porque mi fe es débil. Oh, hermano, ¿cuántos me han dicho, hermano Juvenal, usted tiene una fesota? ¿Qué es eso? Le digo, ¿fesota? No, pues, usted tiene una fe grande. Nadie tiene una fe grande, hermano. Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿lo tenía? ¿Lo tenía? Si tuvieras fe, ¿tenían fe como un grano de mostaza? No, no. Por eso la palabra es clara. Si tuvieseis fe como un granito de mostaza y dijeras este monte, échate y te obedecerá. Repito, no es cuánto es tu fe. No es tanto la fortaleza de tu fe. Es tu confianza en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por lo cual tú te identificas con él. Es muy importante que tengamos en cuenta, el fundamento de mi salvación no es la fortaleza de mi fe, es la fidelidad de Cristo lo que me salva. No es cuán fuerte yo creo, sino la fidelidad de Cristo, porque Él cumplió fielmente las demandas del eterno y del perfecto justicia de Dios, que Dios demandaba una justicia perfecta. Él la cumplió. Ahora, una vez más, leamos, por favor, Gálatas 2:16. Fíjense, por favor. 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora lea el 20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del que cree, no, en la fe del Hijo de Dios, en la fidelidad del Hijo de Dios. Esa es mi fe. Descanso en Él, espero en Él, por eso me dedico a Él, por eso le obedezco débilmente, por eso nos desvelamos en su quehacer, porque Él quiere que el mundo conozca a Cristo. Y el que tiene en realidad esa fe, el pistis, va a entrar, no por su fuerza. Pablo dijo, no, yo no, Cristo vive en mí. Ahora, para muchos, han encontrado que entre Pablo y Santiago había cierta bronca. Porque recuerden, Santiago habla de una fe y Pablo habla de otra fe, dicen. ¿Recuerdan ustedes la diferencia? Santiago hablaba de la fe sin obras. Decía, la fe sin obras es muerta. ¿No? La fe sin obras es muerta. Y Pablo está hablando de la fe que justifica. Ahora, en un sentido, Pablo habla de la fe que te justifica ante Dios. Y Santiago está hablando de la fe que te justifica ante la gente. Es decir, la gente va a ver un cambio en ti. La fe sin obras es muerta. Ahora, hay mucha gente, cuando leímos el primer pasaje de Gálatas capítulo 2, 8 y 9, dice, recuerda, Gálatas 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí aparentemente hay una contradicción. Perdón, Efesios, perdón, gracias. ¿Se dan cuenta de mi falla? Soy humano. Fíjense, habla con claridad de una fe que te identifica con Dios y la otra fe que manifiesta que tú eres de Dios. Es importante que tengamos en cuenta. Cuando Pablo escribe a los Efesios, como hoy en día, había personas que estaban confiados en sus obras y confiaban en lo que hacían. En una ocasión le pregunté a una señora, ¿a dónde se dirige? Me voy a congregar. Eso fue en Chosica, en Lima. Y señora, ¿por qué congrega? Ah, porque yo tengo fe. ¿Y cómo demuestra su fe? Estoy congregando. ¿Qué más? Bueno, yo llego, canto, yo estoy allí. Soy fiel a todas las reuniones. Es por fe. Si no tuviera fe, no estaría yendo a las reuniones. ¿Qué más? Dígame, algo más de su fe. ¿Qué más te puedo decir? Yo hago todo lo posible para ser fiel a las reuniones. Y ellos se reúnen todos los días. Todos los días me reúno. Eso es mi fe. ¿Y pero qué más hace? ¿Su esposo es creyente? No, no, ese es un diablo, decía. Sus hijos no quieren saber nada. Ahora entiendo, le digo. Ella estaba depositando su confianza en algo externo. Yo confío en esto. Yo creo así. Yo creo asá. Yo hago esto, estoy confiado. Eso es pisti, como los fariseos que no daban testimonio en su obrar. Por eso, el punto, otros, como dice Santiago, Santiago dice, ¿tú crees? A ver, muéstrame tus obras por tu creer, por tu fe. Había muchos que decían, yo creo. Pisti, yo creo, yo confío. Pero su vida no demostraban que eran creyentes, como el socio del empresario que les conté. Entonces, esto nos lleva vamos a Filipenses, por favor, a otro texto rápidamente, ya estoy por concluir. Filipenses capítulo 3, el versículo 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia
justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la fe de Cristo. O sea, la fidelidad. Para que Pablo cumpla la ley, o sea justo por la ley, él debía cumplir la ley, pero él no podía, es imperfecto. Pero Cristo sí vino y cumplió la ley a la perfección. Cumplió la ley perfecta por ti y por mí. Ahora, esto no quiere decir, pues ya que creo, no hago obras. Por eso en Efesios 2:10 el apóstol Pablo escribe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, mi obrar está demostrando mi fidelidad, mi creer. Alguien una vez cuando estuve explicando algo en un lugar, me dijo, no, no hay necesidad de hacer obras, porque imagínate, el ladrón en la cruz, ¿qué obras hizo? Sí hizo una obra. ¿Qué obras hizo? Él testificó. Inclusive le dijo a su compañero, al inicio ambos estaban hablando mal de Jesús, pero después él se dio cuenta y él dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros merecemos por lo que hicimos. Él está testificando contra su amigo, reprendiéndolo. Y mira a Jesús, le dice, Señor, públicamente, abajo había multitudes. Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese hombre testificó, no se quedó mudo. El Evangelio no dice, ese hombre enmudeció, miró, creyó y murió. No dice. Él dio testimonio, él habló. Y esta persona me dijo, no lo había pensado así. Entonces, haz las obras o entrega tu vida a Jesús. De repente no tienes a Cristo en tu vida. Eso es muy importante. Ahora, quizás alguien diga, pero eso es obvio. Yo creo así. ¿Lo expresa tu vida? ¿Lo revela tu vivencia? ¿Lo revela tu diario vivir? ¿Lo revela? Porque si yo creo y nada hago por Dios, solamente cumplo mi obligación como religioso para congregar, no pasa nada, porque cualquiera puede congregar, o asistir, mejor dicho. Sino debo identificarme en la fe de Jesucristo, del Señor, en su fidelidad. Él vino a vivir la vida que tú y yo debemos vivir. Él vino a llevarnos a Dios. Igual Él quiere llevar a otros a Dios a través de tu persona. Por eso Él mandó a predicar el Evangelio. La fe de Cristo y la fe del creyente, nótese, entendemos que la vida de Cristo estuvo marcada de fidelidad y los suyos también van a hacer lo mismo. Recuerden, a Jesús lo persiguieron o maltrataron y Él dijo, viene la hora en que también a ustedes os perseguirán por causa de mi nombre. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Por qué? Porque se están identificando. Mire, en este asunto, Lutero, al llamado reformador, él luchó mucho con esta idea. Hasta pasó mucho tiempo pensando, ¿yo debo creer? ¿O debo creer en Cristo, en lo que Cristo hizo? Recuerde, era la época del catolicismo, cuando estaban vendiendo pases, o sea, indulgencias, y iban por esos lugares, por ejemplo, en la Alemania antigua, iban los curas cuando estaban construyendo en Roma la llamada cúpula de San Pedro, estaban empezando a construir, ellos iban y querían dinero, y decían, cuando usted eche su colaboración, su cuota, ni bien suene la moneda, un alma de un familiar en el infierno va a salir. O también vendían indulgencias. No sé cuánto costaría. Aquí hay una indulgencia para el pecado que usted quiera cometer. Si usted quiere cometer un pecado, aquí tiene una indulgencia. Entonces el día que usted dio su pago y ya, a ver, yo mismo soy.
Todo eso Lutero empezó a darse cuenta. Y él estudió hasta que él, también estudiando los escritos de los creyentes, porque habían creyentes que andaban escondidos, pero predicaban. Y él estaba en esto de creer, yo debo confiar en Cristo o debo confiar en la fe de Jesucristo, en lo que Él hizo por mí. Era una lucha hasta que Él entendió. Y cuando Él entendió en la fe de Jesucristo, porque en eso descansa la fe del protestantismo, la fe en las obras de Jesucristo. La expresión sola fide, sola palabra, y, exacto. Entonces, imagínense todo esto. Cuando Él se convenció, dejó el claustro. ¿Qué me importa que digan? Es cuando él pegó las 92 tesis en el portón de su llamada capilla. Cuando él entendió. Antes no. Como todos no hacían nada, solamente era su chamba de sacerdote, cura. Pero ahora que comprendió, hacer eso era prácticamente poner la soga al cuello, o el cuello a la soga. O como queramos decirlo, el orden. Prácticamente estaba en peligro, porque era irse contra el Papa. Y eso era muerte. Él estaba siendo fiel a su llamado. Eso es fidelidad. No hacer nada, esa fe es creencia. Pero identificarte con la fe de Jesucristo, eso es objetivo. Es fidelidad. Por eso, y termino con todo lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 14, el último versículo, por favor. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a ir al versículo 12. Obsérvese. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y está hablando con quiénes cuando estaban los 144,000 y ellos estaban cantando. Y estos 144,000, ellos estaban siendo expuestos, habían sido expuestos en la tierra y habían sido muertos. ¿Pero por qué? ¿Por creer en Jesús o por ser fiel a Jesús? Hay mucha diferencia entre creer en Jesús y ser fiel a Jesús. Hay mucha diferencia. El creer es saber algo de Él, esa es creencia. Pero ser fiel es cumplir su voluntad, hacer lo que a Él le agrada, hacer lo que Él pide, identificarme con aquellos que necesitan mucho de Cristo. Eso es fidelidad. Y estos, acá dice, por la fidelidad, 12 señala claramente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso, mire lo que sufrió el apóstol Pablo. Lo humillaron, lo golpearon, querían matarlo. Él podría haber dicho como buen tarsino por ahí de Tarso, hubiese dicho, yo pensé que me iba a ir bien, mira, tanto daño me hacen, me quieren matar, mi gente me quiere matar. Dejo el evangelio. Eso lo haría cuando todo dependería de su fe. Pero él no descansaba en su creer, él descansaba en él. Por eso los primeros creyentes eran perseguidos, así lo maten, predicaban, eran echados al foso de los leones, morían, no porque su fe era débil, no. ¿Qué importa que me venga lo que me venga? Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día final. Eso lo decía Pablo, quien había creído, depositado su confianza en la fe de Jesucristo, en la fidelidad, porque Él cumplió todas las demandas de Dios. Y creer en eso, fidelidad es identificarse con tu obrar en tu vida diaria. No serlo es tener una creencia nada más, como hoy en día. Y a mí me apena, hay muchos que tienen una creencia solamente y no hacen nada por la gracia de Dios. La fe real es fidelidad y no fe como creencia. Y el mundo está lleno de ellos. Que el Señor nos ayude y en esta mañana, mientras le hablaba, oraba para que comprendan
que es tiempo de identificarse, ser fieles a Dios. Y cada vez que digamos amén, muchos piensan que amén es una palabra que finaliza una oración. No, la palabra amén es una declaración de guerra, es una declaración de fuerza. Amén es el así sea, así lo haré, así iré, así sea, me identifico. No, amén y punto, nos olvidamos. No es así, es lo que tiene esta cristiandad insípida en estos tiempos. Es tiempo de mirar a Cristo con los ojos de la fe real. A Él sea toda la gloria y honra, Cristo Jesús.